Muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a hacer una breve introducción al proceso de fresado. De esta manera vamos a centrarnos en tres aspectos fundamentales, que son una descripción del proceso, análisis de la cinemática del proceso de corte y, por último, características propias del arranque de material en el proceso de fresado. El fresado es un proceso de mecanizado, es decir, de arranque de material, que sirve para la fabricación de piezas de geometría diversa, siempre esta que sea no axisimétrica, ya que en el caso de este tipo de piezas, es decir, piezas de revolución, es más conveniente utilizar procesos de torneado. De esta manera se pueden fabricar piezas de muchos tipos, ¿vale? Desde piezas simples, que son piezas prismáticas con superficies inclinadas, hasta piezas complejas. De esta manera se puede ver, por ejemplo, en la imagen superior derecha de la pantalla, el bloque de un motor. Normalmente un bloque motor de este tipo se suele hacer mediante un proceso de fundición. ¿Qué es lo que pasa? Que determinadas partes del motor exigen unas tolerancias muy exigentes debido a el papel que cumplen después en la aplicación a la que van dirigidos. De tal manera que la fundición no es capaz de dar la precisión requerida por el plano. De esta manera hay ciertas superficies, como pueden ser esta superficie inclinada, esta vertical, la zona interior de estos agujeros y estas otras partes, por ejemplo, que hace falta que se mecanicen. Asimismo, tenemos también la posibilidad de mecanizar piezas complejas como la que aparece justo debajo. En este caso se trata de un engranaje helicoidal con unos dientes curvos que es una geometría muy compleja, difícil de conseguir mediante procesos de fundición o de forja y que además normalmente suele exigir una precisión muy elevada. De esta manera, en este caso, bueno, pues se puede utilizar una máquina, en este caso una fresadora, un centro de mecanizado, mejor dicho, de 5 ejes, que nos va a permitir hacer con la herramienta adecuada este tipo de geometrías. ¿De acuerdo? En la parte izquierda, a la izquierda de esta figura, está otra figura en la cual se muestra un esquema bastante simple del proceso, pero que desde luego a nosotros nos parece que es bastante significativo. ¿De acuerdo? Aquí se ve una herramienta, que es la fresa, con unos cuantos dientes de corte, que gira sobre su propio eje. Y asimismo, además de girar sobre su propio eje, hay un movimiento relativo entre pieza y herramienta. En función de la máquina puede llevar la pieza, puede llevar la herramienta, de traslación, que lo que hace es ayudar a generar la superficie que realmente yo quiero tener una vez terminado el proceso de mecanizado. De esta manera tenemos un proceso que tiene unas características muy concretas. En primer lugar, puede hacer prácticamente cualquier geometría. Es decir, podemos hacer, como hemos visto, desde geometrías muy simples, que son simples planos, a geometrías complejas, como la que se ve en este engranaje helicoidal, o superficies que pueden tener las estampas de las matrices utilizadas en estampación, o los moldes de inyección de aluminio, o cualquier pieza de este tipo. Asimismo, si se compara con la fundición o con la forja, se trata de un proceso que tiene que consigue un buen acabado superficial y que tiene una buena precisión tanto geométrica como dimensional. De tal manera que aquí hemos comentado una pieza que primeramente se ha fundido, después pasa por un proceso de fresado en aquellas zonas críticas que tienen unas tolerancias mucho más estrechas que el resto de la pieza. Por otro lado, se trata de un proceso muy flexible en cuanto a la cantidad de piezas iguales que se pueden hacer. Es decir, en el caso de que tuviéramos un montón de piezas diferentes y tuviéramos que hacer pocas piezas del tipo A, pocas piezas del tipo B, pocas piezas del tipo C, optimizaríamos un centro de mecanizado que reúna las características adecuadas para poder hacer ese tipo de piezas. En el caso de que tuviéramos que hacer una gran serie de piezas iguales, no sé, 10.000 piezas iguales, hoy día la tecnología nos permite automatizar la máquina de tal manera que se reduzcan mucho los tiempos muertos, es decir, los tiempos que han mecanizado, y se pueda tener un proceso razonablemente rentable. Por último, cabe destacar que el fresado, igual que prácticamente todos los procesos de mecanizado que se están viendo durante el curso, es aplicable a gran cantidad de materiales. Desde luego, prácticamente todos los materiales que hay en la industria, o la inmensa mayoría, se pueden fresar. Evidentemente hay limitaciones en cuanto a la maquinabilidad de los materiales, ¿no? De tal manera que materiales muy duros o materiales que presentan unos
índices de desgaste muy elevados, o materiales que son termorresistentes, o materiales compuestos. Bueno, pues son materiales que van a presentar problemas y es posible que haya que desarrollar tecnologías específicas de fresado para ese tipo de aplicaciones. A continuación hablaremos un poquito de la cinemática del proceso. ¿Y qué es la cinemática del proceso? Bueno, pues vamos a decir cómo se establecen los movimientos relativos entre pieza y herramienta para conseguir el mecanizado de la pieza. De tal manera que se distinguen tres movimientos o tres aspectos que hay que resaltar. El primero es el movimiento principal o movimiento de corte, que se trataría del movimiento relativo entre pieza y herramienta que origina la cizalladura del material. En el caso del fresado, el movimiento es el movimiento de giro que lleva la herramienta, la fresa. Si recordamos, en torneado el movimiento de corte lo llevaba la pieza y era la pieza la que giraba. En el fresado gira la herramienta, de tal manera que el parámetro asociado a este movimiento, que es la velocidad de corte, vendrá dado por dos factores. El primero, la velocidad de giro de la herramienta, y el segundo, el radio de la fresa. De tal manera que tendremos que tener en cuenta cuál es la aplicación concreta, cuál es el radio de la herramienta que estemos utilizando para conseguir una velocidad de corte lo más adecuada posible para cada situación. Asimismo está el movimiento de avance, que, haciendo un poco de memoria, es el movimiento relativo entre pieza y herramienta que nos permite generar la superficie que nosotros queremos conseguir. Se trata de un movimiento lineal, o más que un movimiento lineal, un movimiento de traslación entre la base de la herramienta y la pieza, y lo más común es que en las fresas más normales sea una combinación de movimientos entre los tres ejes coordenados, X, Y y Z, recordando que Z es el eje de giro de la herramienta. No obstante, en casos de piezas de geometría muy compleja, como la que hemos visto en el engranaje helicoidal de la transparencia anterior, es posible que estos tres ejes no sean suficientes y se incorporan los ejes de los giros de los citados ejes como grados de libertad definibles dentro de la máquina. A, B y C. A correspondiente al X, B correspondiente al Y y C correspondiente al Z. De esta manera se consigue una mayor flexibilidad en cuanto a la cantidad de geometrías que podemos conseguir, pero hace que la programación de la máquina y la programación de los movimientos de la máquina sea tremendamente complejo. Por último, hay que destacar la profundidad de pasada, que indicaría la posición relativa entre pieza y herramienta, que nos da pistas o nos indica cuánto material vamos a comer en una sola pasada. De tal manera que tenemos la profundidad de pasada radial y la profundidad de pasada axial. La profundidad de pasada axial es la penetración de la herramienta en la pieza en la dirección de su propio eje, del eje de la herramienta. Mientras que la profundidad de la pasada radial es la penetración de la herramienta en la pieza en la dirección de su radio. Una correcta definición de estos dos parámetros va a ser fundamental y va a depender de factores como el material de pieza, el tipo de herramienta, la aplicación y demás. A continuación, y para ir con la última parte de la explicación del vídeo de hoy, vamos a hablar de las características del arranque de material en fresado. Si recordamos, cuando hablamos del torneado, decíamos que se producía un arranque de material continuo, de tal manera que la herramienta penetraba en la pieza, arrancaba material y en todo momento se mantienen unas condiciones constantes de arranque de material, un corte de material continuo y de sección de viruta constante. En este caso, en el caso del fresado, durante una revolución de la fresa, cada uno de los dientes entra y sale de la pieza, como se puede ver en la transparencia, en la figura de abajo, ¿no? Tenemos un instante 1 en el que el diente 1 entra en contacto con la pieza, un instante 2 en el que sigue en contacto y un instante 3 en el que pierde contacto. De tal manera que vuelva a entrar y vuelva a salir, vuelva a entrar y vuelva a salir. Esto es un hecho diferencial del proceso con respecto a procesos como el torneado o el taladrado, en los que el corte de material es continuo. En este caso, la herramienta entra y sale, produciéndose una serie de impactos en los dientes de la fresa que hace que las características de los materiales que configuran las herramientas va a ser forzosamente diferente a las de las herramientas de fresado. Este hecho lleva aparejado otro fenómeno, y es que la sección de viruta durante el mecanizado es variable, es decir, pasamos de un máximo a un mínimo, o mejor dicho, hay un máximo y un mínimo. El mínimo, la sección mínima de viruta evidentemente siempre va a ser 0, y el valor máximo de la sección de viruta dependerá de la profundidad de pasada radial, pero eso es algo que se verá en siguientes vídeos.
En este vídeo simplemente vamos a indicar cómo se produce esto, de tal manera que en el instante cero, cuando el diente no ha entrado en contacto con la pieza, evidentemente no hay sección de viruta. En el instante 1 tendremos una sección de viruta de un valor S1. En un instante posterior, un valor de sección de viruta S2. Y así sucesivamente hasta que tenemos una sección mínima que va a ser 0 cuando acabe. En este caso hay un parámetro muy importante para poder calcular la sección de viruta en cada momento, y es el ángulo θ. El ángulo θ va a ser el ángulo que va a indicar la posición angular relativa de un diente con respecto a la posición de valor de sección de viruta mínimo. Y va a ser un parámetro fundamental para entender de manera adecuada cómo se comporta el proceso. Pero, como he comentado antes, en el apartado de análisis de parámetros de fresado profundizaremos en este concepto y en algún otro concepto complementario. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado lo más claro posible los aspectos concernientes al proceso y nos vemos en futuros vídeos dentro de este tema y de otros.